Muy buenos días, queridos hermanos. Muy buenos días. Qué rico es esta mañana que Dios nos da la oportunidad de tener una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos da la salvación, porque la salvación es la vida. Nos da la oportunidad, queridos hermanos, de realmente de esta vida que Dios nos da, es la oportunidad que tenemos para venir a Él. Es la oportunidad que Él manifiesta en su amor, en su paciencia, en su misericordia, de extendernos la vida, pero no para echarla a perder, no para vivirla de una manera equivocada, no para vivirla lejos de Él, sino para que el tiempo que nos quede de vida, realmente, queridos hermanos, vivirla en Cristo Jesús. Mucha gente no sabe que puede morir. Mucha gente no sabe, queridos hermanos, que todos los días se está exponiendo su vida a la muerte. No saben que en cualquier momento, con tanta delincuencia, con tantas cosas que están pasando, queridos hermanos, es necesario que entregue su vida. La gente que todos los días se enfrenta a la muerte, todos los días está en peligro. Hermano, deben de entregar su vida a Jesucristo. Aunque todos estamos expuestos, nadie está expuesto a un accidente, nadie está expuesto, queridos hermanos, con tanta delincuencia. Y no estoy diciendo, queridos hermanos, que entremos en la, hermanos, en miedo. Hermanos, sino porque es importante entender la muerte. Es importante entender, queridos hermanos, cómo funciona el reino de Dios. El punto de este programa, queridos hermanos, realmente es hacerles entender al hombre o entendernos a nosotros mismos. Créanme que yo estoy aquí, queridos hermanos, por voluntad propia. En el sentido de que lo que uno busca de Dios, lo que Dios nos muestra todos los días, pues uno quiere compartírselo también a ustedes. Uno quiere, queridos hermanos, realmente quizás algunos pensarán que no tiene valor, pero el abrirle los ojos a alguien tiene valor. El hacerle entender, queridos hermanos, que la salvación es mucho más profunda que simplemente una confesión de fe. El diablo, que el Señor lo reprende, es tan astuto que ha engañado a mucha gente. Por generaciones los ha engañado. Mucha gente está destinada a la condenación por ser engañados. Predicar un evangelio corrupto, un evangelio que no salva. Pero Dios, queridos hermanos, no va a justificar la ignorancia, porque la ignorancia viene por causa de la falta de amor. Por eso estamos viviendo tiempos de mucha suplantación. Tiempos de mucha suplantación donde hoy toma mucho la fuerza. Por eso la misma Escritura, queridos hermanos, nos enseña el cómo decirle, el Espíritu Santo menciona claramente, queridos hermanos, las cosas que están sucediendo, que van a suceder. Por eso cuando siempre empiezo con una palabra diciendo, estamos viviendo tiempos. Lo que estoy diciendo es que esta es la forma como estamos actuando. La forma como estamos actuando hoy, queridos hermanos, o como el hombre de la iglesia, el hijo está actuando, es una manera que nosotros debemos entender, que no seamos parte de una profecía
queridos hermanos, que nos ponga contra Dios. Que seamos un parte de una profecía que realmente declare que somos pueblo de Dios, que hermanos, que se rige en la verdad, que defiende la verdad, que anda en la verdad, que muera por la verdad. Mi Señor Jesucristo, de una manera por manifestar una verdad, fue tratado como lo peor. Siendo el justo, imagínense, si siendo el justo lo trataron como lo peor, ¿qué será de nosotros que fallamos, que nos equivocamos? Pero esto no será en todos. No serán todos, hermanos. Unos serán puestos en lo alto y unos serán tratados como los peores. La mentalidad del hombre, el mismo espíritu diabólico, el espíritu de rebelión, ese espíritu satánico que un día se levantó contra el trono de Dios en los cielos, es el mismo espíritu satánico que hoy se levanta contra el trono de Jesucristo en la tierra. La suplantación, queridos hermanos, la suplantación del espíritu de rebelión es muchas veces creer, este espíritu, queridos hermanos, es su deseo es creer que puede ser mejor que los demás, que los pastores, sin que Dios los haya escogido. Yo creo profundamente de que Dios puede escoger no a cualquier persona, sino que Dios puede escoger a las personas que Él quiere. Por algo será. Por algo Dios no escoge a alguien. Quizás porque no tiene la capacidad de aguante. Porque para este camino, queridos hermanos, el hombre debe de tener capacidad de aguante. Hay gente que no entiende cuántas cosas tiene que aguantar unos ministros, la familia pastoral, queridos hermanos, por causa de un pueblo, por causa de la gente. O sea, la gente, yo creo que lo peor que puede pasar a una familia pastoral, unos pastores, queridos hermanos, es que todo el tiempo estén con el lenguaje hacia ellos. Un lenguaje, queridos hermanos, esto pasó ¿por qué hubo la rebelión en los cielos? Porque el querubín, antes que se convirtiera en Satanás, o sea, habló muy mal, queridos hermanos, de Dios, habló muy mal, tanto que logró convencer a las 3/4 partes de los ángeles, queridos hermanos, y arrastrarles, y los arrastró con ellos, poniendo muy mal a Dios. Y por eso ellos abandonaron su morada. Vino mi Señor Jesús a la tierra y lo mismo hicieron con ellos. Hablaron terrible, hermano, terriblemente de Él. ¿Por qué? Porque la palabra rebelión se revela por dos cosas. Rebelión a la palabra, rebelión a la autoridad. Lo que representa, queridos hermanos, que Satanás siempre, o el querubín siempre quiso ser mejor del que Dios puso. Siempre quiso ser mejor. Creía que él podía hacer las cosas mejor. Que el propio Dios, que el propio Jesucristo. Él siempre quiso ser mejor. Eso es rebelión. Creerse que puede ser mejor de los que Dios escogió. Eso es rebelión. Pero siempre el deseo, queridos hermanos, del Satanás, el diablo, queridos hermanos, siempre ha querido y siempre ha tenido ese lenguaje de que los que están puestos no sirven para nada. No pueden dar un buen consejo, o sea,
O sea, siempre tienen esa mentalidad. No es fácil, hermano, quisiera uno no estar. Y que Dios los ponga a ellos. Pero en este camino, queridos hermanos, algo que habló el Espíritu, me habló en esta mañana. Me habló de la suplantación. Hoy usted sabe, queridos hermanos, que muchos van a querer tomar a la fuerza el reino de Dios. Muchos van a querer entrar a la fuerza al reino de Dios. Hoy estamos viviendo tiempos de suplantaciones donde hoy toma mucha fuerza la mentira, el engaño, queriendo poner por encima, hermano, por encima de la única verdad y por encima del reino de Dios, la vida de un hombre, la vida y las creencias. Y yo siempre he debatido esto y esto lo tengo bien claramente, que nunca, queridos hermanos, nunca, y si algo vamos a defender en estos tiempos, es que nunca la mentira, nunca el engaño estarán por encima de la verdad. Nunca Dios nos libre de querer tomar el lugar que a Cristo le corresponde. Nosotros somos los que le cedemos el lugar a Él. Y bendito Dios, por eso nosotros tenemos que darle nuestra vida para no tomar el lugar que a Cristo le corresponde. Por eso cuando usted ve la confesión de fe, hermano, en el libro de Romanos, la salvación es entregarle. Es importante que la salvación, hermano, es entregarle a Cristo el lugar que le corresponde en el corazón. Por eso cuando nosotros decimos, Señor, mi corazón realmente es para ti, mi vida es para ti, realmente lo estamos diciendo en serio. Realmente estamos entregando, queridos hermanos, estamos entregando a Cristo el lugar que le corresponde. Por eso en Romanos 18 dice, queridos hermanos, que dice, más cerca de ti está la palabra, y esta es la palabra de fe que predicamos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Cuando usted mire esta bendita palabra, la Escritura dice, hermano, que Él dice que para ser salvo se necesita confesar la autoridad de Cristo. Se necesita, queridos hermanos, reconocer que Jesús realmente es la autoridad. Lo que estamos diciendo, queridos hermanos, que la salvación corresponde entonces entregarle a Jesús la autoridad que merece, el lugar que merece, y reconocemos que Jesucristo es la autoridad. Lo que estamos diciendo que Jesús es la cabeza de la iglesia. Lo que estamos diciendo que nadie puede tomar el lugar. Por eso es importante entender que Jesús toma un lugar importante en nuestro corazón, en nuestra vida para la salvación. Dejamos de ser nosotros, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Lo que está diciendo es que yo no gobierno mi vida. Yo estoy ya mi vida no está gobernada por mí mismo. No está gobernada por el reino de las tinieblas. Mi vida está gobernada por Cristo. Eso quiere decir, habla de un gobierno. Algo que toma el lugar. Nosotros mismos hemos tomado antes de conocerlo. Por eso dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que representa, queridos hermanos, que nosotros gobernábamos nuestra vida. Por eso dice que nuestros pensamientos no son los de Él. Teníamos pensamientos que gobernaban nuestra vida. Dice que éramos enemigos en nuestra mente. Por eso cuando alguien gobierna su vida. El gobierno dice que reina. Perdón, el pecado dice que reina en el corazón del hombre cuando no viene a Cristo. Se vuelve un rey. Gobierna su corazón, queridos hermanos, porque le ha dado un lugar especial.
Nosotros al venir a Cristo, hermanos, entregamos ese reino. Dejamos que Cristo realmente reine en nuestros corazones. Dice en el libro de, queridos hermanos, Romanos 6:12, dicen: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis así sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, para presentar vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que ya no reine. Que ya no reine, dice, el pecado en nuestra vida. Que ya no, que nuestra vida, dice, queridos hermanos, cuando el pecado reina, o sea, la desobediencia hacia Cristo reina, el pecado toma un lugar que es la desobediencia a Cristo. Gobierna el hombre, no gobierna, queridos hermanos, Cristo. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, entregamos nuestra voluntad, dejamos que Cristo reine en nuestra vida. Pero quiero hablarles de algo importante, de la suplantación. Este espíritu, su deseo es creer que puede ser mejor que los demás, que puede ser mejor que los pastores, sin que Dios lo haya escogido. La rebelión así actúa. La suplantación así actúa. En veces creemos que somos mejores que los demás. ¿Cuánta gente no dice? Esos que van a la iglesia son unos hipócritas. Y por eso yo no voy a la iglesia, porque son unos hipócritas. Yo no voy a esa iglesia porque son esto. Y empieza la lengua terriblemente, queridos hermanos, a expresarse cosas que no entienden. Mucha gente cree que la iglesia tiene que ser, cuando habla de que es una iglesia santa, creen que los que están ahí son perfectos. No estamos aquí en este camino de Dios por ser perfectos. Precisamente porque somos seres imperfectos, necesitamos la perfección, necesitamos una transformación, necesitamos un cambio de vida. La iglesia de Cristo no es perfecta. La iglesia de Cristo está siendo trabajada y moldeada conforme a lo que Dios propone en su vida. Pero el Espíritu claramente dice que en este tiempo algunos apostatarán de la fe. 1 Timoteo 4:1 dice: escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es importante entender que el reino de las tinieblas siempre quiso, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que sucediera la rebelión, nunca quiso estar sujeto. Nunca quiso estar bajo órdenes. Nunca quiso someterse a la autoridad de Cristo. Nunca quiso someterse, queridos hermanos, a la voluntad de Dios. En este tiempo estamos en un tiempo de suplantación, donde los hombres creyentes y no creyentes quisieran tomar el lugar de un lugar a quien Dios no les dio. Es importante entender que nunca el reino de las tinieblas, que el Señor lo reprenda, donde están los principados y potestades, los seres demoníacos, los huestes de maldad, nunca estarán por encima del reino de la luz. Nunca la Escritura dice que las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Nunca. Y eso yo lo vengo siempre predicando, que nunca estará. Nunca. Mire, ¿qué salvó a David, a Moisés, a Abraham, Noé, Elías? Todos estos hombres de la ley, ¿qué los salvó? Si cometieron todos los errores, cometieron muchas equivocaciones. La Escritura dice que ellos eran prudentes. Dios mismo dice que Moisés era fiel en su casa. Dios mismo dice que David era un hombre que se conducía con prudencia en todos los asuntos de Dios. Cuando se trataba de Dios, queridos hermanos, estos hombres
Esos hombres hacían lo que Dios le pedía. Esos hombres hacían todo lo que Dios le pedía. Por eso dice que bienaventurado a quien Dios no le toma en cuenta sus pecados. ¿Por qué razón? Porque esos hombres obedecían cuando Dios los hablaba. Estaban siempre a la disposición de Dios. Ellos nunca pusieron por encima, queridos hermanos, su vida. Nunca pusieron por encima su posición. En vez de nosotros tenemos posiciones en Dios y creemos que los que menos deben de obedecer somos nosotros, que tenemos un liderazgo, que tenemos un llamamiento. No, los que más deben de obedecer somos nosotros. Los más obedientes deben de ser los pastores, los líderes, las ayudas, todo aquel que se considera que Cristo ahora está reinando en su vida. Todo aquel que considera que es parte del reino de la luz. Pero aquí mencionó algo el Espíritu claramente sobre los tiempos de apostasía. Y es interesante, queridos hermanos, ¿qué es la apostasía? Importante, vuelvo a repetir, que nunca estará el reino de las tinieblas, nunca estarán por el reino de la luz, nunca estará la mentira y el engaño por encima de la verdad, por encima de la palabra. Fíjense que lo que me habló el Espíritu en esta mañana, me dijo, la oración nunca suplantará la palabra de obediencia. Nunca la va a suplantar, me dijo. Y me dijo, muchos quieren orar sin buscar la palabra. Oh, hermano, me llamó la atención lo que el Espíritu hablaba. Hoy hay muchos eventos cristianos de danza, muchos eventos, queridos hermanos, de vigilias, muchos eventos de ayuno. No digo que está mal, pero sin obediencia no vale. Sin que esa gente, queridos hermanos, realmente esté en un amor a la palabra, que esté dispuesta humildemente a ser gobernada por Cristo, no sirve de nada. Le voy a decir por qué. Porque estamos en momentos tan delicados como el momento de la suplantación. La apostasía es una suplantación. Dice que se manifestarán los hijos de pecados. Por eso, ¿sabe usted, hermano, que el deseo de Satanás siempre fue, desde la rebelión, fue porque su deseo de él profundo, fíjate, ¿desde cuándo viene intentando esto, hermano? Su deseo profundo de Satanás era sentarse en el trono de Dios. Era sentarse en el trono de Dios en los cielos. Pero como no lo logró, entró en otro deseo profundo de sentarse en el trono de Jesús en la tierra. Y esta palabra sentarse significa estar por encima. Esta palabra sentarse significa estar por encima. Por eso dice, queridos hermanos, entonces quiere decir que el creyente, queridos hermanos, que no vive en el Espíritu, que no le ha dado, hermano, que no le ha dado gobierno al propio Jesucristo, buscará entonces un gobierno terrenal. Buscará un gobierno terrenal. El que no entrega, queridos hermanos, su vida para ser gobernada, buscará entonces un gobierno
un gobierno terrenal. Un gobierno terrenal. Por eso mucha gente va a entrar en apostasía, queridos hermanos. Mucha gente cristiana va a entrar en apostasía. Y eso es importante entenderlo. Nos están advirtiendo de una apostasía. Nos están advirtiendo de un gobierno mundial. Porque como en los días de Saúl, Dios no quería que realmente Saúl se volviera rey. De hecho, es el primer rey de Israel. Se volviera rey de Israel. Quien buscó levantarlo, quien pidió realmente que realmente escogieran a Saúl, era el mismo pueblo. La Escritura dice, hermano, que Saúl era un hombre alto, guapo, porque dicen que era guapo. La gente se dejó impresionar por eso. Se dejó impresionar, creo, dice que su estatura, dice que nadie era más alto que este Saúl. Lo que representa, queridos hermanos, que este hombre era muy orgulloso. Se llegó a formar se llegó a volver un hombre muy arrogante. Ahorita vamos a ver qué es eso. Segunda Tesalonicense dice, queridos hermanos, pero Dios les advirtió lo que iba a pasar cuando el hombre desecha el gobierno, cuando no quiere que Cristo gobierne realmente. Ayúdenos a orar, queridos hermanos, que realmente que nuestros cultos en la iglesia, en nuestros corazones, en la familia, el que reina sea Cristo y no el hombre. Que realmente entreguemos el gobierno, que nuestro corazón sea un trono donde Cristo realmente reine. Donde nuestro corazón, ¿por qué? Porque la apostasía va a empezar así. Segunda Tesalonicenses dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar y no os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. El día del Señor se acerca. Miren, porque como estamos viendo ya la venida de nuestro Señor Jesucristo, estamos viendo pronto, queridos hermanos, pronto mi Señor Jesús va a llevar a su iglesia. Pronto, queridos hermanos, aquellos a quienes Dios escogió, no es el que quiere, sino el que Dios escoge. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este hijo de perdición, queridos hermanos, este hombre de pecado va a manifestarse en el tiempo final, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No lo logró en el cielo. Por eso el anticristo, en los 3 años y medio, en los otros años, en los 7 que va a haber de la semana, su deseo, queridos hermanos, es sentarse en el templo, en el tercer templo, donde Cristo se va a sentar. Y está la palabra, hermano, que esta palabra se sienta, viene de una palabra que significa catizó. Catizó. Se sienta, queridos hermanos. Y esta palabra catizó viene de una palabra que significa sobre, poner sobre, encima, sobre, montarse, estar por encima. De ahí viene la palabra, queridos hermanos, la palabra sentarse, estar por encima, estar encima de él. Alguien también, esta palabra, que hermano, viene de la palabra Jesomai. Esta palabra Jesomai
viene de una palabra que significa, queridos hermanos, que significa firme, significa inmovible. Y es importante entender, queridos hermanos, que esta palabra viene de otra palabra que es interesante, hermano, esto está interesante, porque viene de una palabra que significa Pilato. Pilato. Pilato significa firme. Eso significa, queridos hermanos, Pilato, pero vamos a ver que la palabra Pilato, vean que el estado, su forma de ver a Jesús no era el correcto. Cuando vemos Pilato, dice en el Juan 18, versículo 38, en el 37 le dijo entonces Pilato luego, ¿eres tú el rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy el rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Cuál es mi voz? Oyes que yo soy tu rey. Oyes que yo soy el rey. Yo soy el gobierno. Y les digo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no he hallado en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno de la Pascua y queréis pues que os suelte al rey de los judíos. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Es interesante porque, vuelvo a repetirle, la palabra Pilato. Pilato dice, hermano, viene de una palabra que significa firme. Pilato significa firme, apretado, significa apretado, firme, significa cristiano, un cristiano firme. Eso significa Pilato, o un cristiano firme. ¿Cuántos dice, hermano, que son realmente, creen que están firmes en el Señor? ¿Cuánto cristiano cree que conoce la verdad? Dice que estos son los que se sientan por encima de la verdad, los que creen que tienen un pleno conocimiento. Cuando venga, dice, el hijo de pecado, cuando venga el hijo de pecado, estos cristianos que no saben distinguir la verdad, que prefieren un mentiroso, a un pastor que los engañe, a un líder que los engañe. Pilato no supo distinguir la verdad, aún creyendo ser un cristiano, porque mucho cristiano, como en los días de Saúl, pondrá un nombre de rey y no a Jesucristo, porque Barrabás se convirtió en un rey. Barrabás se convirtió en algo justo, porque el deseo de Satanás desde el reino de los cielos era sentarse en el trono de Dios, sentarse en el trono, queridos hermanos, de Jesucristo. Por eso muchos cristianos en este tiempo, el mundo le va a dar adoración a la bestia, le va a dar el reino a la bestia, le va a dar su corazón a la bestia. Se sienta en el trono, dice esta palabra sentarse, vuelvo por decirte, significa sobre, significa estar por encima. Oh, hermano. El hombre no gobierna tu vida, no debe gobernar tu vida. La debe de gobernar Cristo, la debe de dirigir Cristo, la debe de dirigir.
Pero el Espíritu me habló y me dijo, la oración nunca va a suplantar la obediencia. Nunca va a suplantar la palabra de obediencia. Nunca, 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 nunca. Imagínese un creyente como Pilato, un creyente que se creía firme y no supo distinguir la verdad. No supo distinguir la salvación. Por eso el Señor dice en el libro de Oseas 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido, mi pueblo pereció, dice una versión, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Oh, se engrandecieron. Saúl era un hombre grande, creído, presumido. Así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta, en vergüenza. Del pecado de mi pueblo come y de su maldad levantan su alma. Ah, hermano, porque esto es interesante. Dice que del pecado de mi pueblo comen. Oh, hermano. Estamos en un tiempo de suplantadores. Judas era un suplantador. Suplantador es tomar un lugar que no le corresponde. Dios nos ayude, hermano, a entender la palabra de Dios. Que Dios nos traiga luz a nuestra vida. Que Dios nos ilumine nuestra vida. Le voy a decir por qué. ¿Por qué es tan delicado entre la verdad y la mentira? Es algo tan delgado, queridos hermanos, la diferencia. Todo parecerá verdad, pero en realidad está llena de mentiras. En lugar de comerse la palabra, hermano, por eso es deprimente que la peor lucha que tiene Dios con el hombre, con la iglesia, con los ministros, es la ignorancia de la palabra, es el desconocimiento de la palabra. No le dedican tiempo al estudio, no le dedican tiempo a la preparación. Si algo tiene poder sobre nuestras vidas es la palabra. Si algo va a transformar nuestra vida es la palabra. Nadie puede creer, queridos hermanos, que por orar enseguida va a tener conocimiento de la palabra. O por danzar, por servir, o por asistir a la iglesia, hermano, se va a llenar de conocimiento. No. Es imposible que el conocimiento aparezca de la noche a la mañana. Y por eso el diablo está engañando a mucha gente, porque mucha gente está suplantando el conocimiento. Se creen que están justos, se creen que tienen el conocimiento profundo por simplemente orar, por simplemente servir, o por simplemente, queridos hermanos, de asistir a una iglesia, o porque simplemente cantar, danzar, tocar. ¿Realmente usted cree que un hombre se va a llenar de conocimiento de la verdad por hacer eso sin realmente amar la palabra, sin obedecer la palabra? Dice que la apostasía va a actuar de esa manera. En estos tiempos, queridos hermanos, muchos desecharán el conocimiento para que sean salvos. ¿Cuánto tiempo le dedican a la palabra? Ya ni tan siquiera a la oración, a la palabra, a la búsqueda de la palabra. Por eso se llama el poder del evangelio, no dice el poder de la oración. Lo que Dios nos dio no fue el poder de la oración, fue el poder de la palabra. Por eso dice que en lugar de comerse la palabra, se comían a la gente. Están buscando, queridos hermanos, en este tiempo, cuando usted ve que el querubín puso mal a nuestro Dios, hermano, ya lo predicamos una vez, pero no sería mal recordarlos. Él usó mucha difamación. Usó mucha la difamación. Habló mentiras. Usaron falsos testigos, falsos testimonios.
El querubín habló muy mal del Padre, muy mal del Hijo. ¿Cuánta gente no se sale de una iglesia y están hable y hable y hable mal? La Escritura dice que no maldecirás al príncipe de tu pueblo. La gente no debe de maldecir a la gente, a los pastores, no debe de maldecir a la gente donde se salga, estar hablando mal de ellos. ¿Eso carente de qué es, hermano? Carente de mucha gente se va a perder. Mucha gente se va a perder, va a ser destruida. ¿Por qué razón? Porque por hablar mal del pueblo de Dios, por hablar mal, porque el que habla mal del pueblo de Dios habla del Dios mismo. ¿Y sabe qué? Que hoy la apostasía, parte de la apostasía es que la gente hablará muy mal de las iglesias, hablará muy mal de los pastores, hablará muy mal del pueblo de Dios. Lo estarán comiendo, dice, y en su maldad se levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan al juicio. Y luego dice, vean lo que dice, mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta, mi pueblo le dice. Aquí ahí vemos un cambio de gobierno, como lo hizo, queridos hermanos, Israel. Hermano, al hacer un cambio de gobierno, aunque quería que el hombre le hablara, y no Dios. En este tiempo la gente dejará de buscar ministros que le hablen sobre la salvación. Y la salvación, queridos hermanos, implica corrección, implica disciplina, implica azote, implica castigo. Eso implica la salvación. Porque Dios a los que ama, ellos corrige, azota, castiga, disciplina. No los apapacha, no les da de abrazos. Eso es aparte, hermano. Mire, ¿usted cree que a mi Señor Jesús la oración los libró de los azotes, de las cachetadas, de los golpes, de todo lo que... ¿Cree usted que lo libró de eso? ¿Cree que la oración sirve para que no nos pase nada? No, hermano, increíble. La oración no salva a nadie. La oración no salva a nadie. La oración fortalece al hombre, pero no lo salva. Pero la palabra sí salva, porque nos hace creer en Él, nos hace esperar en Él. La oración nos salva, los rezos nos salvan, los ídolos nos salvan, servicio nos salva, cantar, danzar nos salva, ir a la iglesia nos salva, tocar para Cristo, cantar nos salva, pero la obediencia sí salva, porque es una fe que va acompañada de las obras de obediencia. La oración fortalece al cristiano ante los problemas, pero no lo salva de los problemas. La oración no salva al creyente de los problemas. La oración fortalece la fe ante los problemas. La oración no se hizo, queridos hermanos, para evitar los problemas. La oración no se hizo para evitar las pruebas. La oración se hizo, queridos hermanos, para fortalecernos en medio de las pruebas, para mantenernos firmes delante de las pruebas. Aunque veamos que las cosas estén mal, aunque las cosas salgan mal, nuestra vida se mantiene firme. No importan cuántos problemas, cuántas situaciones, pero nunca vaya a pensar que la oración suplanta la obediencia. No, hermano, aquí hay un problema y esto es parte de la apostasía. La gente quiere oración, la gente quiere orar, la gente quiere vigilia, la gente quiere algún tipo de actividad, pero sin la obediencia a la palabra, sin buscar la palabra, todo es inútil. Y eso es lo que enseña la Escritura, que dice, vana es nuestra fe.
Si Cristo no resucitó, vana nuestra fe. Cuando usted mira, queridos, el libro de Hebreos 11, usted va a ver que las oraciones, hermano, al esperar en Dios, cuántas cosas no pasaron estos hombres. Había mujeres también, pero la fe los hizo reaccionar. La gente quiere solucionar hoy las cosas por medio de la oración y olvidarse, queridos hermanos, que la fe no es oración, la fe es palabra. Pero parte de la apostasía es suplantar la oración por la palabra. Es suplantar, queridos hermanos, una creencia por la palabra. El diablo está engañando a mucha gente, a mucho pastor, a mucho apóstol, a mucho líder. Los está engañando, porque dice que ellos llegaron y preguntaron a su ídolo de madera. Cuando usted ve la palabra madera, significa hombre, significa humanidad, significa un hombre de carne y hueso. Le preguntaron a su ídolo de madera y el leño le responde porque espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. O sea, se fueron tras otros dioses. ¿Qué explicación? Esto está rico, hermano. Esto está rico porque todavía a veces hay pastores que creen que, hermano, que el cristiano necesita psicólogo. ¿Cuánto creen que el cristiano necesita psicólogo? ¿Cuánto creen que el hombre necesita consejeros todavía de afuera? ¿Cuánto creen que el hombre necesita el consejo del hombre y no del espíritu? Dice su ídolo de madera, se refiere a un apóstol, se refiere a un pastor, que idolatran tanto. Lo idolatran tanto, lo que significa que le preguntaron a su ídolo de fornicación, a su ídolo de madera. Y esta palabra, queridos hermanos, un creyente, un pastor que está acostumbrado, queridos hermanos, a todos los días festivos, que involucra, a él le gusta, queridos hermanos, involucrarse con dioses, fornicar con dioses. Le gusta, queridos hermanos, meter todos los días festivos. A ver, ¿cuántos cristianos van a celebrar el Día del Amor y la Amistad? Eso sí está bien, como decíamos ayer. Ayer decíamos, hermanos, que muchos van a decir, la Santa Cena no está correcto, el velo no está correcto, y es que aquí todo lo hacen mal. Pero sí, es correcto los días festivos. Eso sí, hay que sacarlo de Dios y hay que meterlo del mundo. Porque este pastor es muy buena persona, esta persona. Por eso dice, hermano, que le preguntaron a su ídolo de madera, que se refiere a un hombre infalible. Infalible. ¿Sabe que Satanás se presenta como un ser infalible? Que no se equivoca. Mucha gente tiene a sus pastores, a sus apóstoles, los tienen, queridos hermanos, los tienen como un Dios. Es infalible. No peca, no se equivoca, no falla, es un hombre santo. Eso, no estoy diciendo que no. Pero lo hacen sentir infalible. Infalible, hermanos, que no tiene culpa. Infalible es que no comete pecado. Infalible es, queridos hermanos, que lo tienen como un Dios, lo han endiosado. Acordémonos que la serpiente en el huerto endiosó a los Adanes. Y serán como Dios. La palabra infalible si viene que significa que no puede fallar o equivocarse. La palabra infalible significa seguro, cierto, que considera que todo lo que dice, todo lo que hace son ciertas. ¿Sabía usted que hoy está el debate en el catolicismo, queridos hermanos, sobre que el Papa es infalible? ¿Sobre que el catolicismo es infalible? Está el debate hoy que el Dios está echando abajo, queridos hermanos, la infalibilidad del Papa, la infalibilidad de la Iglesia Católica. Que ellos nunca fallan, que ellos nunca se equivocan, que la idolatría no es un fallo, es una orden de Dios.
Estos ídolos de madera no dieron conocimiento del pecado contra Dios. Les hicieron creer al pueblo, queridos hermanos, que ser cristiano, que ir a una iglesia, participar de una vigilia, que participar de la oración, que participar de un tipo de actividades en la iglesia, los ponía por encima de la palabra. Así será estar actuando la apostasía. Así estará actuando la apostasía. Pondrán por encima la verdad. Se querrán poner por encima de la verdad, serán por encima de la obediencia. Esto es lo que estará pasando en este tiempo. Estarán confiando en su ídolo de madera, desechando realmente el conocimiento que salva. Dice que le preguntaron a su ídolo de madera, y esos mismos sacerdotes de ídolos de madera habían desechado el conocimiento de la salvación. Creyentes que se creen firmes, como lo creía Pilato. Pilato significa firme. Un cristiano firme, un cristiano que cree que conoce la verdad, pero le dio la razón a Barrabás. Por eso en Ezequiel 28, del 1 al 10, usted ve que, hermano, que el deseo de Satanás, queridos hermanos, era realmente poner su corazón como el corazón de Dios. Su deseo profundo era: yo soy Dios y en el trono de Dios estoy sentado. Dice: en los mares siendo tu hombre, no. Dios, su deseo es gobernar sobre los hombres, su deseo es tener control sobre los hombres. Parte de la apostasía, Dios reprenda al diablo. Parte de la apostasía es que mucho creyente cree que va a poder controlar a los pastores, cree que va a poder mandar a los pastores, cree que va a poder engañar a los pastores. Por eso dice: yo soy un Dios en el trono, estoy sentado en medio de los mares. Mares representan muchedumbre, mares representan personas, multitudes. Por eso en los días de Moisés, ese pueblo de Israel forzó a Aarón a que les haga un becerro de oro. Así también en el tiempo de hoy, mucho pueblo va a querer mandar a sus pastores, gobernar. Ellos realmente van a creer que son los que gobiernan y mandan. Yo soy un Dios. Yo dirijo aquí, yo mando a los hermanos, yo aquí me muevo. No, hermano, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Ya crees que te crees más sabios que Daniel. No hay secretos para ti que te son ocultos. O sea, son gente chismosa que anda averiguando la vida de la gente. Por eso los secretos, hermano, yo le aconsejo algo. Cuando tenga usted un problema, cuando esté pasando unas situaciones, tenga cuidado a quien se lo cuenta. Porque si usted anda contando la vida y anda destapando secretos y anda hablando mal de la gente, ese un día se va a convertir en un arma para su vida. Tenga mucho cuidado cuando se enoje, cuando se moleste, hacia dónde corre, porque se va a meter en problemas. Por eso dice que se comían a los hombres y dejaron de comer la palabra. ¿Cuánta gente, hermanos, se está comiendo a los hombres hoy? Se está comiendo al pueblo, se está comiendo a los pastores, se está comiendo la doctrina, se está comiendo a todos. Pero son hombres de oración, son hombres, queridos hermanos, que participan, que cantan, danzan, y en realidad están despedazando la vida de los demás. La apostasía se actúa. Hoy estamos como los papistas, como los católicos papistas, que viven defendiendo la infalibilidad del Papa, que nunca falla, que nunca se equivoca, que nunca comete errores, y su falso dogma. Hoy estamos así en iglesias evangélicas, viven defendiendo más a un apóstol, a un pastor, a un líder que nunca falla, defendiendo su
hermano, de que defendiendo, aunque su doctrina, hermano, lo que estén enseñando esté incorrecto, son hombres perfectos. Aunque metan todas las costumbres del mundo, son infalibles. Aunque metan todos las queridos hermanos, las tradiciones, la cultura dentro de la iglesia, son infalibles. Se creen tan firmes, queridos hermanos, que idolatran a un ídolo de madera. No les importará a ellos la doctrina, les importará a ellos el hombre, que los trate bien, que se sientan bien, que no los corrija, que no los discipline. Ese fue el problema con Saúl. Les daba al pueblo lo que quería, pero nunca los defendía de las cosas espirituales. Esto va a suceder en estos tiempos. Será la apostasía del hombre de pecado, queriendo sentarse en el trono de Jesús, queriendo mandar sobre la iglesia, queriendo reinar sobre el pueblo de Dios. Hombres, queridos hermanos, de pecado, queriendo dirigiendo a un pueblo santo. Hombres que se creen infalibles. No digo que no lo hagan. Pusieron un rey a quien Dios no quería. Hoy quieren un asesino, hoy quieren un ladrón como Barrabás, uno que enseña mentira. Hoy quieren uno, hermano, que les enseñe mentira y no es que les enseñe la verdad para ser salvos. A Barrabás lo trataron como justo, a Barrabás lo trataron como santo, a Barrabás lo trataron como alguien portador de la verdad. Y a mi Señor Jesús lo trataron como un ladrón, lo trataron como un pecador, como un agitador, como un endemoniado, como lo trataron como lo peor. Mientras a Barrabás era el mejor ministro, mientras Barrabás era un hombre bueno, mientras Barrabás era un hombre que decía la verdad. La apostasía sí actuará. Hombres de pecado que alzarán más la vida de un hombre que en vez de la doctrina, que pondrán por encima de la verdad a un hombre y no, queridos hermanos, y no la bendita y preciosa palabra. Por lo que dice Timoteo, que buscarán maestros que les prediquen lo que ellos quieren escuchar. La apostasía es que hoy en este tiempo la gente va a buscar hombres que lo que quieren ellos escuchar, no que les digan la verdad. Hoy la gente quiere un pastor bueno y no un buen pastor que les haga caminar en la verdad, que no sean engañados y les salve. Por eso dice que se sienta. Se sienta significa por estar por encima, en una posición superior. La salvación, queridos hermanos, es irreemplazable. Jesús es irreemplazable. Nadie será salvo por sus creencias, sino por obediencia. Nadie. La oración no salva. La oración fortalece. La danza no salva. El servicio no salva. La iglesia no salva. Todas ellas nos ayudan a andar en la obediencia. La oración no se hizo para evitar problemas. La oración no se hizo para evitar las pruebas. La oración se hizo, hermanos, para fortalecernos en medio de las pruebas, pero no salva. ¿Saben por qué? Porque el diablo vino engañando a mucha gente que desconoce la verdad, que desconoce, queridos hermanos. Por eso, en veces la gente se molesta a decir, me está pasando esto, pues me da gusto. Porque es obra de Dios, hermano. Y eso los va a fortalecer, los va a llenar. Pero la gente quiere uno que les dé por su lado. Mire, hermano, si usted está pasando por pruebas, gloria a Dios. Si está pasando por situaciones difíciles, gloria a Dios. Estás en medio de una prueba que la Escritura dice que en 1 Pedro para obtener el fin de vuestra salvación. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Qué es mejor? Que el Espíritu de Dios no esté en nosotros o que repose sobre nosotros. Que Cristo esté en medio de las pruebas o que no esté en las pruebas. ¿Qué es mejor? Que Cristo reine en nosotros
o que no esté en nosotros. ¿Qué es mejor, queridos hermanos? ¿La presencia de Dios o no esté la presencia de Dios? Y eso se manifiesta en las situaciones difíciles, no en tiempos de calma, no en tiempos de paz. ¿Qué es lo que vienen enseñando hoy? A suplantar la verdad, a suplantar las pruebas por medios de abrazo, por medio de beso, que todo por medio de comida y bebida. ¿Cuál fue el problema en los días de Noé? Que la gente estaba comiendo y bebiendo, mientras todos se burlaban de Noé, mientras todos criticaban a Noé, mientras él construía, hermano, la construcción del arca costó su sufrimiento. Mientras todos disfrutaban la vida, créanme que yo creo, hermanos, que Noé no estaba disfrutando la vida. Estaba construyendo su propia salvación. Porque construir lleva dolor, lleva fuerza, lleva debilitamiento. Pero nosotros debemos entender que la salvación es pasar por dolor. Si usted ora para que no le pase, usted está evitando el conocimiento. Si usted quiere, queridos hermanos, evitar las pruebas, la persecución y todo eso, usted, queridos hermanos, usted está evitando el conocimiento. Eso lo dice en el libro de Eclesiastés 1:14. Perdón, en el libro de 18. Mucho, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Otra versión dice que entre más se sabe, más se sufre, y entre más dolor, más conocimiento. Cuanto mayor sabiduría, mayores son los problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. La oración no va a evitar que usted sufra. La oración no va a evitar los problemas. La oración no va a evitar que pase la persecución. La oración no va... Si usted está orando para evitar todas estas cosas, créame, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Desechando el conocimiento y confiando en un hombre que les dice, no, a ti no te va a venir dolor, a ti no te va a venir prueba, a ti no te va a pasar eso, y por lo que te pasa porque eres hijo. Mira, hermano, esos son los ídolos de madera. Esos son los ídolos de maderas. Confiaron mientras Dios dice que vas a pasar prueba, mientras Dios dice que vas a pasar persecución, mientras Dios dice, hermano, pero no dice ponte a orar, sino que traigas a ti a tu vida el conocimiento. La salvación no es oración, la salvación es conocimiento de obediencia. Pero la apostasía de hoy, queridos hermanos, son creyentes que confían más en un hombre que en la bendita y preciosa palabra de Dios. La apostasía, queridos hermanos, es creer que es mejor porque son mejores porque no les pasa nada. Un día les voy a traer, queridos hermanos, qué fue lo que le dijo. Por eso estamos en un tiempo, queridos hermanos, de no sentarse. Estamos en un tiempo de correr. Estamos en un tiempo de correr, no de orar. Los tiempos de oración ya pasó. No estoy diciendo que no oremos, sino que antes se solucionaban con oraciones, clamábamos a Dios. Pero hoy no es así. Hoy las cosas las buscamos por obediencia. Por obediencia. Antes la gente oraba y clamaba y Dios veía la mano poderosa. Ahorita dice que Dios mira al pecador y al soberbio y al tiro y lo mira de lejos, pero Dios escucha, dice al justo. El justo no es una persona que no peca. El justo es alguien que reconoce que necesita la ayuda de Dios. El justo no es aquel que no ha pecado. El justo es aquel que necesita el perdón de Dios. Eso es un justo. Entonces, ¿para qué pediría ayuda a un justo si sabe que tiene la ayuda? No lo pediría, porque Dios sabe lo que necesitamos. Es incongruente. Queridos hermanos, apostasía es entender que la oración
nunca suplantará la palabra de obediencia. La oración nunca va a suplantar el conocimiento. Nunca, nunca. Ni la creencia va a suplantar la salvación. Nunca, nunca la va a suplantar. Nunca la oración estará por encima de la obediencia a la palabra. Nunca de lo que hagamos va a estar por encima de la obediencia a la palabra. Nunca, 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 nunca. Y eso es lo que vino haciendo el querubín. Eso es lo que vino haciendo la maldad, es lo que vino haciendo el Satanás. Por eso vamos a ver en las iglesias queriéndose poner por encima de la obediencia, poner por encima de la palabra, poner por encima de lo que Dios demanda para salvación. Lo van a querer suplantar. Lo van a querer poner por encima de toda obediencia, de todo temor a Dios. Eso es apostasía. Porque hay mucha gente que se cree Dios. Gente que cree que gobierna, que manda, puede mandar a los pastores, que cree que puede mandar a los hermanos, que puede establecer su reino mandando. Serán destruidos. Gente sin conocimiento que piensan que las cosas las van a solucionar con oración. Me dijo el Espíritu hoy en esta mañana, la oración nunca suplantará la palabra de obediencia. Para ser salvos, hermanos, nada estará por encima. Pilato creyó. Pilato significa cristiano firme. Creyó que Barrabás es mejor. Creyó que un hombre es mejor que la palabra. Jesús es la palabra. Confió más en un hombre, en un ídolo de madera, que en las Escrituras para ser salvos. Qué terrible en que estamos, hermanos. Hoy no prefieren la palabra de mentira, prefieren la palabra de un hombre que realmente la palabra de corrección, de disciplina, de justicia. Hoy piensan que la palabra Dios me ama es porque me abraza, porque me comprende, porque me entiende. Y la Escritura dice que Dios a los que ama corrige, azota, disciplina. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Nada estará por encima. La apostasía es dejar a un pueblo en la ignorancia para que se salve, suplantando todo por encima de la bendita, preciosa palabra que nos salva. Muchas gracias por su tiempo. Procura no caer en estas situaciones. No idolatres a un hombre, que confíes más porque es hombre que por traer el mensaje de Dios que salva. Confía más en la palabra que salva que en el hombre, porque el hombre falla. Por eso mucho creyente está defendiendo la infalibilidad de sus apóstoles, de sus pastores, profetas. Él nunca falla, él nunca se equivoca, y todo lo que diga, aunque no me diga de la Biblia, es verdad. Aquel pastor me cae mal porque él es un pecador, y todo lo que dice, aunque sea verdad, lo que está hablando con la forma de la Escritura, es mentira. Lo mismo hicieron con Jesús. Confía más en la palabra que en el hombre, queridos hermanos. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Bienaventurado aquel que confía en Dios, en Jehová, confía en la palabra que viene directamente de la boca de Dios. Así es la apostasía. Habrá mucha suplantación. Estarán defendiendo más la infalibilidad de un hombre que la infalibilidad de la preciosa palabra. Dios te bendiga. Ven a Cristo, arrepiéntete. Busca al Señor, hermano. Créame que la religiosidad nunca estará por encima de la verdad. Y para ser salvos necesitamos someternos a la palabra, arrepentirnos y buscar el camino del bien para poder llegar a Cristo. Muchas gracias por su tiempo. Les recordamos, hermanos, a los hermanos, las hermanas que vienen hoy a la oración,
Al ratito les mandamos un mensaje si va a haber o no, por causa de la frialdad. Y queremos que estén bien, que estén sanas, ¿verdad? Que para que estén, porque a veces en la tarde pues baja la temperatura. Y queremos que estén bien. Queremos que pues no se nos vayan a enfermar. Les avisamos más tarde si va a haber o no, según veamos cómo va a estar el clima. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, denle like a la página para que les lleguen las notificaciones y con ayuda de nuestro Dios, hermano, les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para nuestra vida. Procura no poner al hombre por encima de la palabra, porque es apostasía. Dios te bendiga. Bendiciones.